Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio con esta sesión del día de hoy y nos vamos a concentrar en estudiar, en analizar lo que son los peligros y particularmente en el contexto de las distintas fases o en tres de las fases de la gestión del riesgo de desastre, que serían las fases prospectiva, correctiva y reactiva. Hemos dicho que el riesgo es un futuro, que además es un futuro negativo, y es un futuro creíble, y que el riesgo lo construimos intelectualmente, y que lo construimos en función de los conocimientos y de la información que tengamos a disposición. Ya no se utiliza la bola de cristal, ahora utilizamos modelos. Este es un modelo conceptual de lo que es el riesgo de desastre, que entendemos como daños, pérdidas, costos adicionales que ocurren en un futuro, que podrían ocurrir en un futuro, de manera simultánea en una comunidad como resultado de un peligro que se expresa en un área de afectación con una intensidad y se repite cada determinado tiempo estos peligros con una frecuencia, y que afecta a un conjunto de bienes expuestos, que son todos aquellos bienes que están dentro del área de afectación y que además tienen un valor para nosotros. Y este valor se puede expresar en términos económicos, estratégicos o afectivos. Y adicionalmente, estos bienes expuestos tienen características que los hacen susceptibles a sufrir daños. A estas características las denominamos vulnerabilidades. Y pueden ser vulnerabilidades asociadas a las cosas, que también denominamos vulnerabilidades físicas, y vulnerabilidades relacionadas con las personas en lo individual o en lo colectivo, y que estas vulnerabilidades sociales están relacionadas con diferencias en cuanto al acceso a los recursos, al poder, y que también están, por supuesto, relacionadas en algunas ocasiones con los conocimientos, con la educación, y que, bueno, todos estos componentes se pueden conjugar para derivar en daños y pérdidas. Y cada uno de estos componentes no es estático, sino que puede amplificarse, cualquiera de ellos, el peligro, la vulnerabilidad o la exposición, y que sin duda todos ellos son el resultado de procesos sociales, excepto los peligros naturales, como las erupciones volcánicas, los sismos. Todo lo demás se construye a través de procesos sociales, es decir, históricamente construidos. Los peligros antrópicos y socionaturales se construyen socialmente, la exposición es un proceso social, es el producto de procesos sociales, igual las vulnerabilidades. En esta materia, bueno, nuestro enfoque es ver cuál es el papel de los peligros en todo esto. Y sin duda, los peligros son el pivote del análisis, es decir, tenemos que comenzar por identificar los peligros en cuanto a su área de afectación, diferentes intensidades y también la frecuencia con la que se presentan, ¿no? Entonces, todo el análisis y todo el proceso de gestión de riesgos comienza a partir de los peligros. Hemos dicho que los daños pueden ser en cuanto a los seres vivos, muertos o heridos. También están relacionados con aquello que se rompe, con todo lo que se avería y con aquellas cosas que se deterioran. En cuanto a las pérdidas, hemos dicho que son beneficios que dejamos de recibir, beneficios que no recibimos, como resultado de un daño sufrido, las cancelaciones de turistas cuando se daña un hotel, o por la presencia del mismo fenómeno, el SARS-CoV-2, entendido como un virus que nos amenaza nuestra vida y nuestra salud. Su presencia por sí misma ya representa pérdidas para nosotros, ¿no? Pérdidas económicas y mucho otro tipo de pérdidas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos ir en este momento a la escuela
y vernos y socializar, sencillamente porque está presente esa amenaza. Y pusimos algunos ejemplos, Odile 2014, este huracán que impactó en Los Cabos y que generó un impacto sobre la marca destino o la imagen destino de Los Cabos, porque los turistas sufrieron el huracán y tuvieron que ser evacuados a través de vehículos y aviones militares. También en ese evento hubo saqueos a centros comerciales y se perdió esta idea de que no debemos tomar lo que no nos pertenece y de algún modo la gobernabilidad también se socavó en ese evento. Entonces, las pérdidas se refieren a bienes del carácter intangible la mayoría de las veces, es decir, que no podemos tocarlos, y las pérdidas a los bienes tangibles. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la gestión de riesgos y lo que serían las políticas públicas. En primer lugar, veamos un poco lo que son las fases de intervención en la gestión del riesgo de desastre. Esto está construido en primer lugar a partir de algunas ideas del doctor Alan Lavelle, que fueron adaptadas por el ingeniero Enrique Guevara, actual director general del CENAPRED, y que, bueno, traen algunas adiciones de mi parte. En primer lugar, hemos dicho que la gestión del riesgo siempre comienza por una identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Y que estos riesgos están relacionados con daños y pérdidas que derivan de un peligro, ya lo dijimos, entendido como la capacidad destructiva que tiene la naturaleza, la actividad humana o una combinación. También están involucrados un conjunto de bienes expuestos a las capacidades destructivas del peligro, se ubican dentro del área de afectación, tienen un valor para nosotros, pueden ser tangibles o intangibles estos bienes expuestos, y su valor lo podemos expresar en términos económicos, estratégicos o afectivos. Habitualmente los seres humanos tomamos decisiones en función de lo que amamos, es decir, el valor afectivo de las cosas tiene mucho que ver con nuestras decisiones. Sin embargo, en la mayoría de las veces el análisis y cuando vamos a hacer políticas lo hacemos al revés. Es decir, analizamos el valor económico y estratégico antes que el valor afectivo de los bienes expuestos. Las vulnerabilidades pueden ser de las cosas o de las personas en lo individual o en su conjunto, y todo esto tiene procesos, es decir, son el resultado de procesos históricos que podemos denominar causas. Causas de fondo, causas estructurales que pueden provocar todas estas condiciones de riesgo, peligro, exposición o vulnerabilidad. La siguiente fase de la gestión del riesgo es aquella que se ha denominado como gestión prospectiva. La gestión prospectiva tiene como propósito evitar la generación de nuevos riesgos, es decir, evitar los peligros socionaturales, evitar que nuestros bienes estén expuestos ante peligros o evitar vulnerabilidades físicas y sociales. Existen diferentes actividades que pueden coadyuvar, que pueden ser de mucho valor en la gestión prospectiva. Una de ellas es la planeación del desarrollo. Se ha dicho de repetidas veces que el peligro, la exposición y las vulnerabilidades son productos o subproductos de un mal desarrollo. Externalidades negativas de los modelos económicos, de los modelos territoriales, la forma en la que nos apropiamos del territorio, de los procesos en los que producimos. Entonces, la planeación del desarrollo con un enfoque de gestión de riesgos puede ser de mucho valor. Está también el ordenamiento territorial. Hemos dicho que los peligros se manifiestan espacialmente en una zona, en un área de afectación. Por lo tanto, si podemos conocer el área en la que se manifiestan estos peligros y su intensidad, pues también podemos separar los bienes expuestos de los peligros. Por otro lado, están algunos instrumentos como los reglamentos de construcción que tienen como propósito reducir las vulnerabilidades de nuestros bienes. La Ciudad de México está expuesta a peligro sísmico y un reglamento de construcciones bien planteado puede, de muchas maneras, reducir las vulnerabilidades físicas de las edificaciones
de la ciudad o de las construcciones, de las estructuras de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Transversalmente, todas estas acciones se pueden dividir por sectores. El sector vivienda, el sector ambiental, el sector infraestructura, las políticas de género, las políticas social y bueno, en esencia todas las políticas públicas pueden, con un análisis de riesgo, ayudar a reducir los daños y las pérdidas del futuro. Entonces, la gestión prospectiva busca construir un futuro deseado y posible a partir de identificar peligros, particularmente aquí los peligros son muy importantes. Si todavía no hay exposición y conocemos los peligros, podemos o evitar la exposición o construir considerando esos peligros para que no haya vulnerabilidad de las construcciones. Solamente por poner un ejemplo, ¿no? La siguiente fase se denomina gestión correctiva. La gestión correctiva tiene como propósito reducir los riesgos ya existentes. A lo largo de nuestra historia, con los procesos estructurales, con las políticas implementadas, con el modelo económico, todo esto ha venido propiciando peligro, exposición y vulnerabilidad. Por lo tanto, una vez que ya existe el riesgo, se tienen que tomar ciertas decisiones, como reubicar comunidades o familias que están en zonas de peligro, mitigar, que implica reducir o vulnerabilidades, o reducir también peligros, contener peligros, prepararnos para responder a través de planes de emergencia, sistemas de alertamiento, que ya platicamos de ellos. También están los instrumentos financieros, como la transferencia de riesgos, que pueden ser seguros o bonos. Entonces, la gestión correctiva busca reducir los riesgos que ya existen. La siguiente fase ocurre cuando el riesgo se ha materializado. Es decir, el riesgo ya se transformó en daños y pérdidas. Y el proceso desastroso o el evento desastroso tiene como etapas, es decir, se va desarrollando, existe un impacto inicial, pero después ocurren muchas cosas que pueden incrementar los daños y las pérdidas. Por lo tanto, ocurre, no sé, un sismo y algunas personas quedan atrapadas y requieren ser rescatadas. Ocurren incendios que requieren ser combatidos y la atención de emergencias incluye estos aspectos, es decir, evitar que crezca el daño y la pérdida, ¿no? También está la acción humanitaria que consiste en dar asistencia a las personas, protección, garantizar su seguridad y también garantizar la vida digna de estas personas que han sido damnificadas en la condición de desastre. Está la gestión de crisis, que tiene que ver con las relaciones entre la sociedad y el gobierno, relaciones de empresas con sus clientes o relaciones de marido y mujer. Todo este tipo de relaciones tienen que ser consideradas también. Y está la continuidad de operaciones, es decir, bajo estas circunstancias, ¿cómo hacemos para que los procesos más importantes, los procesos críticos o los procesos que más valor tienen para las organizaciones continúen y pueda haber cierta continuidad aún en medio de este proceso de daño y de pérdida? Existe un impacto y hay un efecto, por supuesto, que requiere ser restituido. Y la gestión restitutiva busca la recuperación de sistemas vitales, por ejemplo, la recuperación emocional y psicológica de las personas afectadas y la reconstrucción resiliente, ¿no? La reconstrucción de todo aquello que ha sufrido daños, la recuperación económica, la recuperación de la educación. Entonces, todos estos aspectos que tienen que ver con volver a una actividad no puedo decir normal de la comunidad, pero sí restituir todo aquello que ha sufrido daño y pérdida, ¿no? Entre analizar y conocer el riesgo, es decir, la parte de arriba, y las acciones sustantivas de la gestión del riesgo, o sea, ¿cuáles son las acciones sustantivas? Las acciones prospectivas, correctivas, reactivas o restitutivas son sustantivas en la gestión del riesgo. Entre analizar, identificar, analizar y evaluar el riesgo
y tener acciones sustantivas, hay una especie de pegamento, de bisagra, algo que une estos dos componentes. Y a esto le llamamos comunicación de riesgos. Comunicar riesgos es ser capaces de no solamente conocer estos futuros negativos, sino poder colocarlos en la mente de los actores que tienen que tomar decisiones, que son muchos actores sociales los que tienen que intervenir para la gestión de los riesgos, y en muchas ocasiones cada uno de ellos tiene ingredientes, ha construido el riesgo con ingredientes distintos. Algunos pueden tener condiciones de educación que no les permite ver, no sé, actualmente el virus, personas que, los negacionistas que niegan que existe y tienen creencias, ellos creen que hay una mano oscura que mueve el mundo y que esa mano está actuando en este momento y que por lo tanto el virus o la enfermedad no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar y cómo interactuar con personas que ven o que han construido intelectualmente el riesgo de manera distinta a los métodos objetivos y científicos, ¿no? Entonces, la ciencia se basa en la objetividad, en los datos, en la evidencia técnico-científica. Sin embargo, el riesgo no siempre se construye con estos ingredientes, a veces lo construimos con nuestra experiencia o con nuestras creencias. Y para que las acciones sustantivas puedan llevarse a cabo, es necesario tender este puente entre el análisis y evaluación del riesgo y las acciones que se deben llevar a cabo. Y este puente es la comunicación de los riesgos. Hay otro conjunto de acciones que yo les llamo las acciones orientadas a brindar factibilidad. La factibilidad está relacionada con el contexto en el cual queremos hacer gestión de riesgos. Por lo tanto, para que las acciones se puedan llevar a cabo, en primer lugar tiene que haber una factibilidad técnico-científica. Es decir, que las ciencias sociales, las ciencias naturales o las tecnologías, las ingenierías o la medicina o no sé, todas las diferentes disciplinas de las ciencias, no solamente conozcan el riesgo, sino que hayan construido también métodos que permitan gestionar y reducir los riesgos. Entonces, por ejemplo, en la actual pandemia, la estrategia de vacunación no se podía considerar hasta en tanto no se hubieran desarrollado las vacunas por parte de los científicos que las elaboraron. Entonces, pues no podríamos pensar que hace un par de años íbamos a gestionar la pandemia con vacunas hasta no tener las vacunas y que hubieran demostrado con todas las metodologías técnico-científicas que no nos iban a causar más daño que beneficio, ¿no? Siempre hay una relación riesgo-beneficio, acuérdense. Entonces el riesgo era pequeñito comparado con el gran beneficio de recibir un cierto grado de inmunidad frente a este virus, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que tener es una solución técnica y científicamente apropiada. Y ahorita hablé de las ciencias médicas, ¿no? Pero la solución puede estar en las ciencias de las ingenierías sismoresistentes o en algunos otros casos pueden estar en las ciencias políticas o en las ciencias sociales. El asunto es que debe de haber una alternativa científica y técnicamente comprobada. También con dinero baila el perro. Si no hay dinero, pues no podemos elaborar estas acciones. Por lo tanto, es muy importante tener instrumentos financieros para cualquiera de las fases. Recursos para las fases, primero para conocer el riesgo, entendido como incrementar el número de atlas de riesgos, por ejemplo, y su disposición, tener acceso a estos datos, a esos conocimientos para poder tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Pero también se requiere dinero para hacer planeación del desarrollo, ordenamiento territorial, reglamentos de construcción, para que las viviendas se construyan correctamente. Para hacer gestión correctiva, para reubicar familias, establecer sistemas de alerta temprana, comprar seguros, todo eso requiere dinero para atender emergencias y equipar cuerpos de emergencias como bomberos. En todos los casos se requiere contar con dinero para la acción humanitaria, refugios temporales, alimentación, todo lo que va a ser necesario, ¿no? Entonces, y para todas las demás fases por supuesto, la reconstrucción requiere dinero. Entonces, tenemos que tener
acciones orientadas a tener fondos e instrumentos financieros, por ejemplo, ¿no? Está la factibilidad política. El actual gobierno federal, ya lo platicamos, no tiene mucho interés en la gestión de los riesgos, pero no es el único, sino que hay gobiernos estatales y municipales que tampoco hacen su parte y otros pocos que sí están muy interesados y hacen la labor. Entonces tenemos que considerar que los actores políticos, los que toman las decisiones, pues estén conscientes, y ahí la comunicación de riesgos hace un papel muy importante, de que hay que decidir y actuar, ¿no? Tiene que haber una factibilidad jurídica. En ocasiones los actores políticos, económicos y sociales no están dispuestos a alinear sus comportamientos y por lo tanto tiene que haber leyes que delimiten el desarrollo, el ordenamiento territorial. Los reglamentos de construcción por sí mismos son normas. Para la vivienda, género, ambientales, todas ellas requieren normas, leyes de cómo debe ser una reubicación, leyes del alertamiento, leyes que regulen la transferencia de riesgos, la reconstrucción y todos los demás aspectos que nosotros observamos, ¿no? Tiene que haber una factibilidad administrativa. La gestión del riesgo, pues de algún modo se centra en las unidades de protección civil y a veces estas unidades en los 3 órdenes de gobierno tienen muy poquitos recursos, ¿no? En ocasiones no tienen ni una computadora, en algunos municipios muy pobres, por ejemplo, ¿no? Una factibilidad social. Las relaciones las relaciones sociales, perdón, pueden afectar el buen desempeño. Pensemos en algunas comunidades donde hay violencia derivada del narcotráfico o de la delincuencia organizada, y en donde algunas comunidades incluso aceptan este tipo de actividades. En muchas ocasiones esta violencia limita la intervención de otros actores para poder gestionar riesgos de desastre, ¿no? Y la factibilidad cultural, que particularmente está relacionada con la forma, la cosmovisión, por ejemplo, que puede facilitar o puede frenar las acciones de gestión de riesgo. Hemos platicado el caso del Popocatépetl y otros tantos que seguramente platicaremos a lo largo de este curso, en donde las creencias muy respetables de las personas pueden ser un obstáculo, ¿no? Yo he estado siguiendo el tema un poco de los antivacunas y he visto que dentro de las iglesias particularmente cristianas, hay una diversidad muy amplia de opiniones en cuanto a las creencias, desde aquellos que dicen que debemos creer en las ciencias, porque la ciencia es un don también divino, el conocimiento, y que hay que ser responsables y vacunarnos, hasta aquellos que dicen que solamente Dios da la salud y que por lo tanto vacunarse representa una traición a sus creencias, ¿no? Entonces, particularmente grupos evangélicos, norteamericanos, algunos de ellos, que creen que no se debe confiar en las ciencias, sino nada más en Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo en este abanico de creencias, los aspectos culturales pueden derivar en frenos o en acciones positivas. Iglesias católicas, bautistas, que de manera masiva se han ido a vacunar, y en el otro extremo, en algunos casos, algunas evangélicas o testigos de Jehová que de repente han, en algunos grupos en particular, decidido que no están dispuestos a tomar la vacuna. Y bueno, vemos toda esta clase de fake news en sus grupos que hablan de que tienen fetos y de que está el diablo cuando te inyectan la vacuna, ¿no? Entonces, todo esto, aunque puede sonar muy criticable, por supuesto que lo es, en nuestra mente tiene que ser parte de un proceso de análisis de con qué están construyendo los modelos de riesgo estas personas, ¿no? Y evidentemente, hemos dicho, se construyen con la ciencia, con tu experiencia o con tus creencias. Y pues ahí se generan dilemas muy importantes en los cuales se coloca el acento en cómo construir un sentido común favorable a la prevención, ¿no? Entonces,
Este es un ejemplo muy actual que he venido yo observando, ¿no? Y en todos los casos, el peligro, pues, repito, es el pivote, está hasta arriba, lo primerito con lo que tenemos que comenzar el análisis de riesgo y todas las demás fases de la gestión del riesgo de desastre. Ahora, ¿qué es una política de gestión integral de riesgos? Que es una política pública, es otro aspecto que tenemos que analizar, y cómo tomar decisiones racionales en materia de política pública. Entonces, nuestro problema público son los desastres y los riesgos, ¿no? Aquí son primero los riesgos y luego los desastres, ¿no? Por lo tanto, queremos construir una política pública que desde el Estado pueda reducir los daños, las pérdidas, ¿no? Hemos dicho que las causas principales pues, son la exposición, la vulnerabilidad y el peligro, y que, bueno, tienen sus historias, detrás de ellos hay historias que provocan la construcción social de la exposición, de la vulnerabilidad y de los peligros, ¿no? También se ha dicho que se tiene que conocer el riesgo, y para ello tenemos que tener datos del riesgo, del peligro, de la exposición, de la vulnerabilidad. Debemos contar con atlas de riesgos. Lamentablemente se ha frenado, y lo digo con claridad, en esta administración se detuvo la elaboración de atlas de riesgos porque también desapareció el programa de reducción de riesgos en asentamientos humanos de la SEDATU, que brindaba dinero, factibilidad, incrementaba la factibilidad económica para el conocimiento del riesgo, o sea, el tener fondos, y esto es muy lamentable porque pues muchos municipios no asumen su responsabilidad. Entonces, el que hubiera un fondo nacional, un fondo federal, pues provocó que los municipios pues no le echaran ganas tampoco, ¿no? Perdón. Ha habido ya desastres en el pasado y Senapred, a través de la metodología de la Comisión Económica para América Latina, hace evaluación de desastres. Entonces, la evaluación de los desastres pasados también nos sirve. Hay estudios específicos y en términos generales, nosotros consideramos que las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ingenierías pueden dotarnos de elementos, de evidencias y de argumentos para tomar buenas decisiones. Y que nos toca, por ejemplo, desde la etnografía, poder estudiar aspectos culturales, aspectos de las relaciones sociales en ciertos grupos que estén en condición de riesgo, ¿no? Pero todo tiene que ver con usar nuestros mejores modelos y técnicas científicas. Y, bueno, aquí vemos nuevamente, aparece el peligro, ¿no? Pareto nos dice que el 80% del problema radica en el 20% de las causas. Más o menos, lo importante aquí es identificar cuáles son las principales causas, cuáles son las causas que de algún modo determinan el riesgo existente, ¿no? O el riesgo que se pudiera producir en un futuro cuando estamos hablando de gestión prospectiva. El siguiente paso para construir una política es, para cada una de las causas identificadas, establecer una acción. Esta acción pues debe derivar de un conjunto de alternativas. Entonces, para cada uno de ellos tenemos que buscar opción A, opción B, opción C y enlistar todas las opciones posibles. Una vez que para cada causa hemos enlistado todas las opciones que tenemos para reducir daños y pérdidas, el siguiente paso es pasarlas por un filtro. El filtro, ya lo hemos visto, es el filtro de las factibilidades. Esto que proponemos es técnicamente posible, es económicamente posible, es política, social, cultural, legal, administrativamente posible, porque si de algún modo no es posible hacer esta acción, tenemos dos caminos. O la descartamos o buscamos modificar las cosas. Por ejemplo, no se conocía el riesgo porque no había dinero o nadie quería invertir. Técnicamente, las ciencias podían ayudarnos a construir atlas de riesgos, pero económicamente no había dinero. Por lo tanto, se generó el FOPREDEN, el Fondo para la Prevención de Desastres, que le daba a los gobiernos estatales dinero para sus atlas. Y el PRA, el Programa de Reducción de Riesgos en Asentamientos Humanos, que le daba dinero a los municipios para que elaboraran también ellos sus atlas. Entonces, la decisión política, que es el punto 3, se volvía más fácil habiendo dinero.
Entonces, si el gobierno federal te iba a pagar el 80% de tu atlas, pues los políticos decidían hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que en ocasiones nuestras acciones de política van a ir orientadas a incrementar la factibilidad técnica, económica, política, social, cultural, por ejemplo, administrativa. Pues se requiere que haya unidades de protección civil y que haya personas bien preparadas. Ustedes están mejorando este punto al estudiar esta carrera, pues algún día tendrán que ser los jefes de las unidades en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Pero si no hay gente preparada, si no hay personas listas y preparadas, y tampoco hay un atlas de riesgos, pues entonces se vuelve muy difícil hacer gestión de riesgos. Entonces, en ocasiones, las acciones de política se van a orientar a incrementar la factibilidad. Y la verdad de las cosas es que si vemos la ley del 2000 y la ley del 2012, están muy orientadas a la factibilidad más que a la parte sustantiva del riesgo. Es decir, buscan que se generen unidades estatales, municipales de protección civil, que se elaboren atlas, más no se enfocan de manera ya directa a las fases prospectiva, correctiva, reactiva y restitutiva, ¿no? Entonces, habrá que analizar si nuestras políticas realmente están yendo a la sustancia o se están quedando nada más en la parte periférica, que es el contexto de factibilidad de las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la política? Es un conjunto de acciones prospectivas, correctivas, reactivas, restaurativas o de factibilidad, que buscan incrementar las factibilidades, cualquiera de ese tipo de acciones, que son coherentes entre ellas, que son factibles, son un conjunto, una colección de acciones factibles, que son coherentes entre ellas y que además buscan reducir las causas que provocan el riesgo y los desastres. Entonces, una política pública de gestión de riesgo de desastre, repito, es un conjunto de acciones prospectivas, correctivas, reactivas, restaurativas o que incrementan la factibilidad de las anteriores, que son factibles y que además de eso buscan reducir las causas que provocan el peligro, la exposición, la vulnerabilidad, que a su vez es el motivo de los riesgos de desastre, ¿no? Para ello, bueno, hay una etapa de comprender el problema, diseñar la solución, aplicar la solución. Esto, repito, se parece como cuando vas al doctor, ¿no? El doctor primero te explica que tienes que hacerte estudios, signos, síntomas, te manda a hacer estudios de laboratorio, técnica y científicamente comprobados. Con esos datos, crea tu tratamiento, y tu tratamiento pues consiste a veces en medicinas, en cosas que tienes que hacer y dejar de hacer, a veces una cirugía, ¿no? No sé. Y entonces el conjunto de cosas que tú tienes que hacer o que van a hacer en tu cuerpo, incluyendo la cirugía, por ejemplo, sería la política. Entonces tú vas y lo aplicas, compras la medicina, dejas de comer cochinadas, dejas de fumar o te operan y al último, una vez que se cumplieron las acciones, pues tú regresas, te vuelven a hacer estudios, pruebas, análisis para saber si tu condición de salud mejoró. Entonces una política es este ciclo, hay un ciclo de conocer el problema, de diseñar la política, de aplicar la política y de evaluar la política. Y nuevamente, bueno, pues el peligro está insertado en todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver qué es la gestión prospectiva. Ya vimos esta parte de acá arriba, regreso, perdón, es por aquí, aquí. Ok, aquí. Bueno, esto que ven aquí, en su conjunto, que son las fases de la gestión del riesgo y los distintos componentes, yo lo denomino la caja de herramientas. Si vas a hacer gestión de riesgos y no estás haciendo una de estas cosas, pues no sé qué estarás haciendo, pero no estás haciendo gestión de riesgos, ¿no? O estás conociendo el riesgo, o estás comunicando riesgo, o estás haciendo gestión prospectiva, correctiva, reactiva o restitutiva, o estás incrementando la factibilidad de cualquiera de estas, pero si no estás haciendo alguno de estos componentes, no estás haciendo gestión de riesgos. Entonces, esta es la caja de herramientas y nosotros siempre debemos saber
y cuando estamos colaborando en un municipio, en algún lugar, pues qué es lo que estamos realmente haciendo. Porque cuando nos vamos acá al tema de la política, este conjunto de acciones coherentes entre ellas, me regreso aquí, el conjunto de acciones sale de la caja de herramientas. Las opciones que tenemos aquí, estas opciones salen de la caja de herramientas, ¿no? Estas que están aquí, salen de la caja de herramientas y en consecuencia, la política pues puede tener acciones prospectivas, correctivas, reactivas, restaurativas. Entonces, por eso es importante la caja de herramientas, porque al momento de generar opciones para reducir las causas, en cualquiera de los casos, esas opciones tendrán que salir de la caja de herramientas, ¿no? Ahora, vamos a acercarnos a lo que es la gestión prospectiva. Veamos algunos ejemplos sobre esto. La gestión prospectiva tiene el propósito de crear futuros deseables y posibles. Es decir, un futuro deseable es que no haya daños y pérdidas o que no haya desastres, pero además tiene que ser posible. Es decir, no podemos pensar en Disneylandia, ¿no? Como vemos en el actual gobierno, donde nuevamente escuchas que vamos a crecer al 5%, pero ¿por qué dices que vas a crecer al 5%? Ah, porque soy positivo. Chin. O sea, una cosa es que sea deseable y otra cosa es que sea posible. Entonces, la prospección tiene que ver con construir esos futuros deseables dentro de lo posible. Y no es nada más declararlo, no queremos servidores públicos o gestores de riesgos que crean nada más en esta ley de la atracción, ¿no? Porque lo digo, lo traigo, ¿no? Y eso no ocurre. Entonces, se requiere una política. Habría que preguntarnos, bueno, ¿cuál es su política pública, su política de inversión, su política de desarrollo económico que le hace suponer a usted que va a atraer inversiones, que se va a confiar en el país y que la economía va a crecer en el 5%? Y si no hay causas, si no hay una política, pues todo lo demás representa mentiras y fantasías, ¿no? Entonces, en el caso del riesgo, el futuro deseable es pues que no haya daños y pérdidas, y para hacerlo posible, pues tenemos que hacer todo el ciclo de políticas, ¿no? Revisar la factibilidad, escoger dentro de la caja de herramientas cuáles de ellas se pueden hacer y cuáles de esas acciones son posibles, es decir, son factibles. ¿Cuál es el propósito? Evitar la construcción de nuevos riesgos. Si todavía no crece la ciudad, pues que crezca para donde tiene que crecer sin generar exposición innecesaria. Si todavía no construimos las nuevas estructuras o las nuevas escuelas, pues hagámoslo con un reglamento de construcciones estricto que permita que se construya sin vulnerabilidad, ¿no? En términos generales, aquí es la prevención del riesgo. Fíjense, aquí no estamos previniendo directamente los daños y las pérdidas. De alguna manera sí, pero estamos previniendo el riesgo. Estamos evitando que haya nuevos riesgos. Y para ello, bueno, pues ya mencionamos que está, por ejemplo, la planeación del desarrollo, y entre ellos está el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, pues consiste en ver qué vamos a hacer con un territorio. Y aquí en esta imagen es muy interesante porque hay un conflicto. Cuando vamos a usar el territorio, aquí vemos que, bueno, este cuate está pensando en las nuevas tecnologías y pues quiere que haya ganado, porque es lo que él sabe hacer. A lo mejor él es una persona que se ha dedicado toda su vida a la ganadería. De acá dice, no, queremos cuidar la pesca, y piensa hacer inversiones, posiblemente en cuanto a lo inmobiliario, y a esta señora o a esta persona le interesa el deporte. Ahora, aquí hay un conflicto, ¿no? El conflicto territorial. ¿Qué hacemos con el territorio? Y este conflicto, que tiene que ver con un problema que tiene que resolver el ordenamiento del territorio, pues requiere comprender el territorio en cuanto a los peligros que existen ahí o los peligros que podríamos producir, peligros socionaturales, ¿no? Si nosotros decidimos urbanizar una zona, que es la zona que regula las inundaciones en la parte de acá abajo, lo vemos en todas las ciudades actualmente, que las zonas más antiguas que antes no se inundaban,
Al crecer las ciudades hacia las partes altas, se ha deforestado, se cambió la relación lluvia-escurrimiento, se construyeron drenajes, y entonces llueve en la parte alta y el agua baja muy rápido e inunda la parte baja. Entonces, tenemos que comprender los peligros y cómo se pueden amplificar esos peligros ya existentes, ¿no? Entonces, los mapas de peligro pueden ser el fiel de la balanza, es decir, el que sirva para tomar la decisión primaria, ¿no? Para resolver este conflicto territorial. Aquí no se puede hacer esto porque entonces se inunda. Perdón, tuve aquí una pequeña falla de conexión. Entonces les decía a todas ustedes y a todos ustedes que los mapas de peligro nos pueden servir como fiel de la balanza en resolver el conflicto territorial, ¿no? En algunas ocasiones, si este señor urbaniza la parte alta, pues va a deforestar, va a generar nuevos drenajes y el agua va a escurrir más rápido y va a bajar a la zona baja, a la zona antigua de la ciudad. Y esto lo estamos viendo en muchas ciudades, donde el crecimiento de la ciudad ha hecho que las zonas más antiguas, que antes no se inundaban, pues ahora se inundan, ¿no? Entonces, este es un tema sumamente relevante y que pues tenemos que considerar, ¿no? En el ordenamiento del territorio. Y aquí, pues, nuevamente aparece nuestra idea de peligro. Es decir, esta materia pretende estudiar las capacidades destructivas en un territorio, es decir, el área de afectación. Aquí es muy importante el área de afectación. ¿Cuál es el área donde se podría ocurrir una inestabilidad de laderas? El área donde el peligro sísmico es mayor, el área donde se puede inundar, y de qué dependen, cuáles son los factores que hacen que se inunde o no se inunde. El cambio de uso de suelo en la parte alta de las ciudades, repito, está haciendo que se inunde la parte baja de las ciudades. Por lo tanto, al momento de tomar una decisión de qué hacer con el territorio, el conocimiento de los peligros presentes y futuros, el conocimiento de los peligros, si son naturales, si son socionaturales, de los factores que amplifican o de los factores que podrían hacer crecer los peligros, es muy importante a la hora de tomar decisiones sobre el territorio. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, el riesgo es una ecuación de perder y ganar. Y aquí habría que preguntarnos, el que no arriesga no gana, pero en ocasiones hay relaciones inequitativas en las cuales, pensemos nuevamente, ¿no? Acá, don Ricardo, este señor de aquí, ha tomado la decisión de invertir y construir en la parte alta de la ciudad. Él quiere construir muchas casas aquí. Pero al construir las casas, acá arriba, pues, ¿quién se va a beneficiar? ¿Quién recibe el beneficio? Pues el primero es don Ricardo y sus inversionistas. Él recibe beneficio, ¿no? Y a lo mejor estas familias que van a tener una vista preciosa y que van a vivir aquí, tal vez reciben un buen beneficio, también ellos reciben un beneficio. Pero esta construcción, pues, colocó drenajes, también los arbolitos que estaban aquí, los cortó, y por lo tanto ahora el agua escurre más rápido y llega más rápido a esta parte de abajo, y al juntarse muy rápido el agua, el río ya no tiene la capacidad, y entonces el riesgo se lo quedaron los antiguos ocupantes de esta zona. Entonces, la relación de riesgo-beneficio no solamente tiene que ver con qué tanto se gana y qué tanto se pierde, porque es probable que aquí se gane mucho y se pierda poco, es decir, que la ganancia sea muy grande y que la pérdida sea muy pequeña. Pero aquí la pregunta es quién gana y quién pierde, porque a veces el que gana
no necesariamente es el que pierde. Entonces, la relación entre ganar y perder es muy importante que la consideremos al momento de tomar o de que se tomen decisiones. Porque ya dijimos, ¿no? Es decir, las personas que habitan en situaciones de peligro, en zonas de riesgo, en situación ya de riesgo más bien, que están en sitios de peligro, están ahí porque reciben también beneficios. Acceso a mercados laborales y de consumo, acceso a la infraestructura, acceso al equipamiento como hospitales, como escuelas, a la infraestructura como agua potable, electricidad, drenaje, internet, en los mercados laborales, pues, lugares donde trabajar y vender su mano de obra, o lugares donde comprar y vender productos que ellos mismos hagan o simplemente comprar y vender, ¿no? Hemos dicho que los bienes de la dimensión territorial son aquellos que están adheridos al territorio, están pegados al territorio, como viviendas, infraestructura o cultivos, ¿no? Y que la principal estrategia es separar los peligros, los peligros de la exposición, es decir, colocar las construcciones o los bienes nuevos, que serían, tenemos aquí un área de afectación del peligro, y entonces en vez de meternos a las patas de los caballos, pues decidimos colocarnos lejos de los peligros, ¿no? Entonces, básicamente consiste en separar los bienes expuestos de los peligros. Antes de que se genere un nuevo riesgo, pues hay que separarlos, ¿no? Y la otra estrategia para los bienes de la dimensión territorial es hacerlos resistentes. No podemos colocarnos lejos de una zona sísmica en la Ciudad de México, pues entonces tengamos un reglamento de construcciones, normas de diseño, o en el caso de las plantas, una selección de especies resistentes a las condiciones de peligrosidad del lugar. Y están, bueno, los bienes de la dimensión social, y aquí podemos generar políticas de alertamiento temprano, ya lo vimos en la sesión pasada de manera muy amplia. Ahora, para esta estrategia de separar el peligro y de la exposición, imagínense que este sitio, esta fotografía, pues es una zona de laderas, donde la inestabilidad puede venir en cualquier momento. Si en el programa de desarrollo urbano este sitio se consideró de peligro, entonces imagínense ustedes que en el mapa toda esta zona estaba considerada con una N y una U, que significa no urbanizable. Aquí no se puede construir nada. ¿Ustedes creen que basta con ponerlo en un mapa para que ocurra? La respuesta es no. Y aquí en nuestras sociedades latinas, con mucho desdén por el cumplimiento de las normas, pero también con mucha necesidad, esa gente está ahí porque tiene acceso a mercados laborales, mercados de consumo, a equipamiento, ahí se ve que tienen acceso a telefonía, agua potable, drenaje, a escuelas posiblemente, es probable también que tengan acceso a hospitales y a salud. Entonces, están ahí porque requieren tener acceso a todos estos elementos del desarrollo. Entonces, la realidad nos ha demostrado que si tú vienes y le pones una etiqueta que diga área no urbanizable por peligro, la realidad es que no va a funcionar. En muchos casos van a ser invadidos estos predios por familias que van a requerir, lo vemos en Chiquihuite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace esa gente ahí? Pues era la única forma que ellos tenían para tener beneficios para su propio desarrollo, ¿no? Entonces, la realidad nos ha demostrado que esos espacios, a pesar de las etiquetas en los mapas, la gente los va a usar y los va a usar de la manera más inapropiada. Por lo tanto, para que esto funcione, se requieren otras acciones, ¿no? Un caso que yo vi tiene que ver con parques lineales. Si tú no quieres que este espacio se invada, este espacio alrededor de un río, dale un uso. Entonces, el suelo de peligro alto próximo a los mercados, infraestructura y equipamiento debe de ser utilizado en actividades de baja exposición para evitar que sea invadido. Conviértelo en una cancha de fútbol y dáselo a una liga.
transforma, este sitio lo pudimos haber utilizado como un parque recreativo, no sé, este sitio lo pudiste haber reforestado y haber hecho por ahí unos andadores para que la gente pudiera ir a visitarlo, pero no basta con eso, es decir, eh, etiqueto y le doy un uso, eso es lo correcto para evitar que sea invadido. Pero el problema de fondo es que no hay una política de vivienda que le dé acceso a las familias a vivienda segura y acceso a equipamiento, infraestructura y mercados de manera equitativa. Aquí hay una cosa que se llama desigualdad territorial. Ustedes tienen acceso a esta universidad y a varias en la Ciudad de México. Un joven de la Ciudad de México puede tener acceso a diferentes opciones, ¿no? Y poder buscar entrar a una de estas universidades. Pero una persona que vive en la Tarahumara, en Chihuahua, o en la Lacandona de Chiapas, pues difícilmente va a tener acceso, porque viven lejos del equipamiento, la infraestructura y los mercados. Entonces, ¿cómo lograr que la gente tenga un acceso equitativo al equipamiento, infraestructura y mercados de las ciudades y al mismo tiempo no estén expuestos a condiciones de peligro y de riesgo, por supuesto? Ahora, los reglamentos de construcciones significa ser resistentes a nuestros bienes expuestos, ¿no? Y funcionan primero en un suelo de bajo peligro, es decir, cuando hay ordenamiento territorial y se conocen los peligros, también cuando hay acompañamiento técnico. Se hace, por ejemplo, un programa donde la gente no necesita ingenieros o arquitectos. Nuevamente critico al actual gobierno que está construyendo riesgo. Te voy a dar dinero para que tú solito construyas. Si ese dinero no va acompañado de un asesoramiento técnico, de un ingeniero, de un arquitecto que les acompañe para que lo hagan bien, lo que van a hacer es utilizar ese dinero para construir vulnerabilidad. Entonces, debe haber recursos económicos, materiales y mano de obra para poder construir y que el reglamento se cumpla, ¿no? O sea, ya conoces tú la peligrosidad del lugar. Ya hiciste un reglamento de cómo se debe construir correctamente. Pues la gente no lo va a saber hacer. Solita no lo va a saber hacer. Entonces, se requieren recursos económicos para materiales, mano de obra, y finalmente se requiere acceso a subsidios, a crédito, es decir, que haya una política de vivienda completa para estos grupos y estos estratos. Y aquí pareciera que la política, nuevamente la ignorancia está avanzando 3 casillas, porque construir una política de vivienda donde les vas a dar nada más el dinero y que no requieres ingenieros o arquitectos para que conozcan, asesoren y acompañen el reglamento de construcciones, pues es aventarte un volado con el riesgo de que se genere más vulnerabilidad, ¿no? Ahora, ¿podemos construir en sitios peligrosos? Es decir, ¿podemos construir en cualquier lugar? Por supuesto que sí. La ciencia lo permite, la ingeniería actualmente lo permite. Ahí están las plataformas petroleras en medio del mar, en un sitio inundado, por donde pasan vientos y por donde pasan huracanes. ¿Cuál es el punto? En que las estructuras y los bienes contenidos tienen propiedades para resistir y no ser vulnerables ante los esfuerzos de los peligros del lugar. Y son construidos, las estructuras y los bienes construidos tienen propiedades para resistir y no ser vulnerables ante los esfuerzos inducidos por los peligros del lugar. Pero para eso, ¿qué se requiere? Pues dinero. Esto cuesta carísimo. Hacer este tipo de obras en medio del mar no cuesta 2 pesos. Y, por supuesto, también tiene que haber especialistas, en algunos casos un buen reglamento, o inspectores. En el caso de las plataformas, pues hay normas muy estrictas y hay especialistas en cada uno de los, hasta de los tornillos de una plataforma de estas, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero, cuesta muchísimo dinero. Por lo tanto, se puede construir en casi cualquier lugar del planeta o en otros planetas, lo estamos viendo, pero pues requiere muchísimo dinero y a veces lo que no hay es la factibilidad económica para lograrlo. Otra acción prospectiva tiene que ver, por ejemplo, con las políticas ambientales, ¿no? Preservar el capital ambiental. Ya dijimos que la deforestación incrementa el escurrimiento, bajan asolves, es decir, hay erosión, se asolvan los ríos, o puede haber inestabilidad de laderas, deslaves le llaman en este documento que consultamos, ¿no?
Y aquí, bueno, del Global Assessment Report, el reporte de desastres del 2013, viene esta nota que dice: el capital natural es parte de la riqueza de las naciones. Las interacciones entre la actividad productiva, la sequía, la degradación de la tierra y los costos ambientales de los incendios forestales están erosionando la base del capital natural de muchos países. Entonces, esto que vemos es parte de nuestro capital como país. Y el gran problema a veces es que el perder capital natural es también el caminito para la construcción de peligros socionaturales. La deforestación por sí misma no es un peligro, es un amplificador, hace crecer el peligro de inestabilidad o el peligro de inundaciones. Entonces nos importa transversalmente preservar el capital ambiental de nuestro país con el propósito de evitar amenazas socionaturales. Nos importa lo que ocurra con la emisión de gases de efecto invernadero, porque eso incrementa los fenómenos que traen peligros hidrometeorológicos. Entonces, hay que entender que la política ambiental puede ser una política, para nuestro caso, prospectiva para reducir riesgos. Entonces, bueno, el desarrollo territorial implica evitar ubicación de bienes en sitios peligrosos. También tiene el propósito de garantizar el acceso equitativo al equipamiento, infraestructura y mercados. O sea, la gente no tiene por qué arriesgar su vida para poder hacer uso de la ciudad. En la Ciudad de México se habla del derecho a la ciudad. Entonces, el que la gente tenga que arriesgar su vida para tener acceso a la ciudad, al equipamiento, a la infraestructura de los mercados, pues es algo que va en contra de este derecho a la ciudad. Tenemos que contar con datos, evidencias y argumentos sobre los peligros. Si no conocemos bien los peligros, no podemos hacer un buen desarrollo territorial. Y bueno, aquí Julio Franco nos dice en su libro Diseño de Políticas Públicas que una política pública bien diseñada encuentra su objetivo principal en la resolución de los problemas públicos de interés general, no en los beneficios de ciertos grupos de poder. En cuanto al desarrollo económico, pues se han visto varias cosas, ¿no? Que el riesgo de desastres se ha globalizado. Ahorita lo vemos. El virus se mueve por las cadenas de suministro global. El riesgo de desastres se ha globalizado. Las economías están cada vez más estructuradas alrededor de complejas cadenas de suministro. Aquí como ejemplo, en el año 2011, en los desastres de Tailandia y de Japón, importantes nodos de las cadenas de suministro se vieron afectados y esto genera un efecto dominó en empresas y economías en todas partes del mundo. Lo estamos viendo nuevamente aquí, actualmente. Los microchips. Los microchips, que muchos de ellos se fabrican en China, ocurrió que las empresas automotrices se dieron cuenta que iban a vender menos autos. Y al vender menos autos, pues redujeron sus pedidos de microchips a las empresas. Pero las empresas de microchips no se vieron afectadas porque incrementó la venta de computadoras, la venta de teléfonos. ¿Por qué? Porque ahora todos tuvimos que comprar cositas, camaritas, computadoras, teléfonos, pues para poder conectarnos. Entonces, en medio de la pandemia, incrementó la demanda de microchips y cuando comenzó a reactivarse gran parte de la industria automotriz y las empresas de carros, de automóviles pidieron microchips, pues los fabricantes les dijeron que pues no podían atenderlos porque ya estaban atendiendo a otras empresas. Entonces, como verán, estas cadenas que están repartidas por todo el mundo, pues pueden verse afectadas cuando hay un desastre. Platicamos la otra vez sobre la producción esbelta. Una producción esbelta es aquella que tiene muy pocos almacenes, muy pocos inventarios. O magra le llaman también, sin grasa, ¿no? Producción sin grasa. Entonces, estos inventarios ajustados hacen que tú tengas muy poquitos recursos en tu almacén. Y para que esto suceda, utilizas las entregas justo a tiempo, just in time.
Y estas entregas justo a tiempo, pues son muy vulnerables. Cualquier cosa que desajuste la entrega a tiempo hace que el sistema deje de funcionar, ¿no? Entonces, inventarios ajustados y entregas justo a tiempo han aumentado la vulnerabilidad de la producción a nivel mundial frente a los desastres. Entonces, las políticas económicas tienen que considerarlo. Ahora, las políticas que impulsan la inclusión y la equidad, políticas de género para que haya una distribución más equitativa del poder, de las decisiones entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? O que haya menos barreras para personas con discapacidades, o que a los adultos mayores se les cuide y se les proteja, que a los pueblos originarios no se les discrimine, o a las personas con preferencias sexuales distintas no se les violente, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas políticas, de algún modo, también tienen un impacto, tienen externalidades negativas, no solamente sobre las personas vulnerabilizadas, sino que incrementan la posibilidad de que estas personas sufran daños al momento en el que ocurren desastres. Y bueno, aquí Itza Castañeda, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, hizo este documento muy interesante, Superar la desigualdad, reducir el riesgo, que tiene que ver con el enfoque de género en México, particularmente de las políticas, ¿no? De gestión de riesgos. Este se puede descargar y lo pueden encontrar. No puse aquí la liga, pero bueno, se puede encontrar fácilmente en Internet. Las políticas de desarrollo social, algunas de ellas tienen que considerar que no solamente hay pobres, sino que hay pobres entre los pobres. Una persona que vive en condición de pobreza, de exposición y de vulnerabilidad, es doblemente pobre porque si tiene poco puede perder lo poco que tiene. Adicionalmente, ya lo hablamos ahorita, las políticas de inclusión, las políticas de equidad, pues son muy importantes porque en muchas ocasiones las personas que sufren el riesgo, que sufren el daño y la pérdida, son personas vulnerabilizadas previamente y que adicionalmente les va a costar más trabajo recuperarse porque su resiliencia ha sido socialmente construida de manera desigual y menor. Las redes sociales, por donde fluyen conocimientos, recursos, hay que potenciarlas, hay que trabajar en la percepción del riesgo, particularmente desde estos construcción del riesgo de manera intelectual. O sea, el riesgo lo puedes ver como una construcción intelectual o como una construcción social. Entendido como una construcción intelectual, bueno, construcción social también tiene varias aseveraciones. Por ahí les voy a recomendar un documento de Virginia García. Pero la forma en la que construimos intelectualmente el riesgo, pues cambia de acuerdo a los ingredientes y por lo tanto nuestra percepción va a ser distinta. Y citando al doctor Alan Lavelle, él nos dice que los pobres quizás serán más pobres, se encontrarán más inmersos en el subdesarrollo que los determinaba antes del evento, garantizando así que el próximo desastre podrá ser aún más impactante para ellos. Sus opciones para reducir el riesgo quizás se reducirán a aquellas ventajas que algunos de ellos logren obtener en el proceso de reconstrucción. Entonces, ¿hay pobres entre los pobres? Sí, porque los pobres, que además están en situación de riesgo de desastre, pues pueden entrar en esta espiral descendente en la cual cada desastre pues les va a impactar de manera peor, como diría Alan, ¿no? Y esto, bueno, viene de Alan Lavelle, Desastres y Desarrollo, haciendo entendimiento de las formas de construcción social de un desastre. En cuanto a la gestión correctiva, quiero compartir con ustedes varias cosas, ¿no? La gestión correctiva implica reducir riesgos existentes, puede hacerse a través de la mitigación, reducir los daños y las pérdidas, hacerlos más pequeñitos. Ya hemos dicho que hay bienes de la dimensión territorial y social, y que, por ejemplo, para los bienes de la dimensión territorial, podemos hacerlos menos vulnerables, protegerlos, adaptarlos o retirarlos, ¿no? También la mitigación incluye contener peligros, elaborar presas. Una presa rompepicos lo que hace es atrapar el agua. Cuando viene una tormenta muy fuerte, la presa atrapa el agua y la deja salir poco a poco. Haré rápidamente un gráfico.
Imaginen que esto es la forma en la que fluye el agua, ¿no? Y entonces esta es la altura en un río y acá tenemos el tiempo, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Pues poco a poco empieza a llover, llega a un máximo la altura en el río y luego baja después de que pasa la tormenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando construyes una presa rompepicos? La presa va a atrapar el agua y entonces como atrapó el agua, el río no subió tanto y después dejas salir el agua poco a poquito. Entonces, la cantidad de agua es la misma, pero en esta sale de golpe y sube en la altura y en esta la atrapas un tiempo y luego la dejas salir poco a poco. Esta es la función reguladora de una presa y le llaman rompepicos porque se parece, ya lo habrán visto ustedes, se parece mucho a la pandemia. Hay que aplanar la curva. Lo que hace una presa rompepicos es aplanar la curva en el flujo del agua. O sea, los epidemiólogos no inventaron el concepto de regular o de aplanar la curva, ¿no? Hay obras para contener peligros, obras hidráulicas que pueden ser el revestimiento de ríos. Hay todo un manual para control de inundaciones de la Comisión, de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Mexicano para la Tecnología del Agua, que lamentablemente este gobierno acaba de quitar. El Instituto Mexicano para la Tecnología del Agua acaba de desaparecer y es un área muy importante de investigación, era un área de investigación y desarrollo para evitar inundaciones y para cuidar el agua en este país. Pero bueno, ahí pueden ustedes, no sé si todavía lo pueden descargar, pero se puede descargar ese documento. Otra forma de contener el peligro, pues son las obras de contención, muros de contención, anclas, muros de gavión y todas las técnicas que existen para estabilizar laderas. Esto lo veremos en su momento. Otra estrategia de mitigar es reducir la vulnerabilidad. Y aquí Senapred tiene, por ejemplo, esta cartilla de refuerzo de vivienda rural. Si tú hiciste tu vivienda y no le pusiste castillos, si no la hiciste correctamente, pues la puedes reforzar de manera más o menos barata. Y Senapred pues elaboró esta guía. También puedes mitigar alejando a la gente, que significa reubicar, ¿no? Es decir, construir casas en otros sitios. Ya hemos platicado de eso, que es muy difícil, porque si la nueva casa está lejos de los mercados laborales y de consumo del equipamiento, infraestructura y mercados que usan las familias, pues entonces las familias van a tener no solamente que colocarse en otro lugar y adaptarse, sino que van a tener ya pérdidas o costos adicionales para acceder a los equipamientos, infraestructura y mercados. El doctor Jesús Manuel Macías Medrano del CIESAS hizo un estudio junto con varias estudiantes de doctorado y de otros niveles, y Jesús Manuel tiene esta página del CIESAS, reubicaciones, y aquí pueden encontrar ustedes muchísimo material de estudios antropológicos, con técnicas de etnografía, muchas de ellas, donde la gente se fue a vivir, donde fueron a estudiar reubicaciones para entender si habían sido o no exitosas y cuáles eran los principales problemas. No me voy a detener en los sistemas de alerta temprana, que de algún modo hemos estudiado y que tienen como propósito reducir la exposición de los bienes de la dimensión social. Esos de algún modo ya los vimos. Ahora veamos un poco sobre gestión reactiva. Nos queda poquito tiempo, entonces voy a tratar de irme muy rápido. La gestión reactiva ocurre cuando ya hay daños y pérdidas, incluye parte del alertamiento, planes de emergencia, coordinación de emergencia, evaluación de daños, seguridad, búsqueda, salvamento, asistencia, servicios estratégicos, equipamiento y bienes, salud, aprovisionamiento, comunicación social de la emergencia. A continuación, quiero que veamos brevemente un video.
Bien, vimos dos sistemas paralelos. En el primero de ellos hubo un proceso de construcción del riesgo. Vimos cómo fueron colocando cada uno de los cerillos. Y había ya condiciones de riesgo listas. Dos sistemas que de algún modo estaban en situación de peligro. Inicia el proceso dañino. Hay una fase lineal, es decir, una fase donde todavía no crece el problema, sino que se puede controlar. Aquí bastaba con parar el avance de estas líneas. De repente comienza una fase exponencial en el que estalla uno de los sistemas y contagia y transmite al otro sistema. Es decir, un peligro creció y concatenó con otro. Entonces los peligros pueden, un peligro puede provocar otro peligro y así sucesivamente, a menos que hagamos algo para detenerlos. Veamos otro video. Bien, lo primero que podemos decir es que lo que vimos aquí es una parvada que tiene un comportamiento caótico. Un sistema caótico es un sistema que se autoorganiza solo y se autoorganizan alrededor de unas cuantas reglas. Estas aves se ha visto que siguen solamente 3 reglas. Las reglas son sigue al de adelante, no choques con nadie y mantén la misma distancia. Y con eso hacen esta clase de acciones. Hay una fase inicial, hay una respuesta aislada. Posteriormente va aumentando la organización del sistema y llega a un punto donde parece que es una sola respuesta. Para bien o para mal, le pongo yo aquí,
Porque cuando ocurre un desastre, en muchas ocasiones, la sociedad se autoorganiza alrededor de objetivos mal planteados y de normas que no son muy útiles, ¿no? Hemos dicho que, bueno, el desastre puede verse como este ejemplo del elefante, donde cada ciego ve una parte y dependiendo de lo que vea va a responder. Entonces, si no somos capaces de ver todo el elefante, vamos a responder de manera fragmentada. Y si cada una de estas acciones se autoorganiza alrededor de un elefante equivocado, pues lo que vamos a encontrar va a ser falta de coordinación y de respuesta organizada. Hemos planteado estos escenarios de osos durmiendo, que puedes incrementar tus capacidades hasta que viene el evento. Podemos irnos por el camino disfuncional o por el funcional y al último incrementar nuestras capacidades. Y esto sucede, la diferencia tiene que ver con qué tanta inteligencia hacemos, qué tanta coordinación tenemos. Acaban de ver ustedes cómo se autoorganiza un sistema caótico y eso nos pasa en una sociedad en desastre. Y esta autoorganización va a ser mejor a partir de la inteligencia y de la comunicación. Y entonces los recursos podrían llegar de mejor manera y cada actor dará un mejor resultado. Lo hemos visto que hay emergencias pequeñas que duran poco tiempo, emergencias mayores que duran más tiempo. Este es el 90% de lo que atendemos, pero hay la situación desastrosa donde están las brigadas locales, llegan brigadas externas y llega la población. Esto representa un sistema caótico que se va a autoorganizar para bien o para mal, que va a requerir tiempo. Acá hay un mando único, entonces la autoorganización es más o menos homogénea. Acá es un poco más sencillo también porque se ponen de acuerdo las diferentes dependencias y la organización se da alrededor de un plan único, plan de acción del incidente. Pero acá, debido a que es muy grande el evento y hay muchos actores y los procesos de autoorganización del sistema caótico se están implementando, la posibilidad de que haya un solo plan, un solo diagnóstico y una sola respuesta organizada se vuelve más difícil y más cuando se trata de una catástrofe. Y acá el gran reto es tener un solo plan ordenado y sistemático. Y justo por eso se plantea que tenemos que tener una evaluación inicial, mucha coordinación, evaluación del peligro, de los bienes expuestos, del riesgo, comunicación, coordinación y colaboración. Y bueno, estos temas me parece que ya hemos visto algunos de ellos, en los cuales en la situación de desastre vamos a tener una estructura de panal de abejas autoorganizándose en modelos caóticos, a veces para bien, a veces para mal, que mientras más rápido tenemos un diagnóstico y mientras más rápido nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos, nos comunicamos, mejor van a acomodarse las piezas, particularmente a la hora de la colaboración, y todo va a depender de que tengas un plan de acción del incidente o una inteligencia para el ciclo del programa humanitario o de un plan de reconstrucción. Y con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. Yo hoy les